Más de 2 años han pasado desde la crisis política en Honduras. El país aún se encuentra inestable. Roberto Micheletti es aplaudido por unos y despreciado por otros. Lo cierto es que su nombre perdurará en la memoria de los hondureños. De alguna manera, él juega un rol histórico que marca el antes y después de junio 28 de 2009. Haremos énfasis en su vida. Conoceremos cuál es su opinión acerca del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y cuáles son sus planes en la política. Nos abrió las puertas de su hacienda para tener esta conversación íntima, uno a uno, en donde abordaremos el por qué se dio esta separación entre él y el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Soy Carlos Mendoza. Bienvenidos a Énfasis. Don Roberto Micheletti, muchísimas gracias por esta oportunidad y esta entrevista. Nos gustaría comenzar esta conversación sabiendo o conociendo cómo se involucra usted en la política. Desde muy joven, siendo mi abuela liberal, mi madre liberal, me entusiasmó la idea de participar activamente, pero muy joven me trasladé a la ciudad capital y fui parte de la Guardia de Honor Presidencial de Ramón Villeda Morales. Ahí mi inspiración como político nace y lógicamente a partir de esa fecha yo me involucro un 100% en la política del país. ¿Cómo fue ese momento, después de tantos años de política, de estar en las mismas filas del Partido Liberal? ¿Cómo ocurre ese distanciamiento con Manuel Zelaya Rosales? Esa es una situación que se viene dando desde que él llega al poder y le empezamos a conocer las tendencias hacia la izquierda. Cuando él llega al poder, nosotros le apoyamos todos para que él llegara a la presidencia de la República. Posteriormente, él hace unas amistades que para nosotros son bastante raras y él empieza a involucrarse muy fuertemente con la zona de América del Sur, específicamente con Hugo Chávez. Y ahí es donde nosotros empezamos a sentir que iba a haber un cambio de política en el país y que él iba a protagonizar estas cosas. Eso es lo que nos preocupa y empiezan a haber un poco de diferencias que lógicamente dieron con el derrocamiento de él, no por nosotros, sino por los hechos que él cometió. ¿Y cómo fue ese momento cuando se fragua la salida de él, cuando se toma la determinación? Bueno, yo creo que no se fraguó nada. Él fue dando los pasos precisamente para que eso llegara a suceder. Incluso nosotros tuvimos varias reuniones con el ex embajador, que me da hasta malestar mencionar su nombre, de Estados Unidos en Honduras. En la casa de él hicimos varias reuniones para pedirle a Zelaya que no fuese a hacer la constituyente, porque no era algo legal, que era ilegal, que era inconstitucional y que le estaba provocando prácticamente un daño al país y por lo consiguiente al Partido Liberal. En varias ocasiones nos sentamos con él para explicarle que estaba llevando al país a una situación que nadie quería. Por lo menos el 90% de la población no quería. Y él, indudablemente orientado por América del Sur, orientado por Hugo Chávez, protagonizó este acto que era ilegal bajo todos los puntos de vista. Y la participación nuestra es posterior a lo que sucede la madrugada del 28, sino nosotros se nos ha convocado para que vayamos a llamar al Congreso Nacional para hacer la sucesión. Entonces no me tocaba otra responsabilidad más que llamar a los diputados que estaban ya en periodo de receso, que regresaran a Tegucigalpa a cumplir pues con lo que demandaba la sucesión constitucional, que era sustituirlo a él, dado a que había salido del país. De cualquier manera que haya salido, ya estaba fuera del país. Ahora, más allá de la figura política de Roberto Micheletti, Partido Liberal, como ser humano, ¿cuál fue el momento más tenso y difícil durante esos 6 meses? Bueno, nosotros tuvimos el 5 exactamente de julio, cuando pretende entrar vía aérea el señor tenemos un fuerte altercado con el embajador de Estados Unidos y
Ahí es donde él empieza a responsabilizarnos de cualquier cosa que pase. Nosotros vamos a ser los responsables, que él me había advertido que Estados Unidos estaba en contra de esa decisión y nosotros sumamente preocupados por lo que estaba aconteciendo frente al aeropuerto. Sin embargo, teníamos el control. Ejército, policía, estaban responsabilizados por todo lo que estaba sucediendo, al grado que después de una reunión de unas 10.000 personas frente al aeropuerto, hubo un incidente que yo estoy totalmente seguro que lo provocaron estos señores de la izquierda con la intención de buscar un mártir para responsabilizar al gobierno. Y no se buscaba uno, se buscaban varios. Desgraciadamente, para ellos un fracaso, para nosotros también, porque la pérdida de un ser humano es doloroso para cualquier persona. No nos gustó, pero no había alternativa. Había sucedido ese incidente que luego se responsabilizó al ejército, cosa que es sumamente extraña porque estuvieron más cerca los policías de ellos que el mismo ejército. Las ubicaciones donde estaba el Ejército Nacional, no había ninguna forma de que se llegara un proyectil hasta donde estaba el joven que murió en ese momento, que es un pesar para todos los hondureños. Ahora, cuando Manuel Zelaya ingresa al país de forma secreta y se alberga en la Embajada del Brasil, ¿cómo fue también esa situación? Bueno, nosotros tenemos diferentes informaciones. El ejército está vigilando a través de la inteligencia militar dónde él se está moviendo, en qué partes del mundo él se está moviendo. Sin embargo, ese día él llega a El Salvador y luego de El Salvador reportan que ha salido hacia Nicaragua. Falso. Él seguía en El Salvador y luego en la noche, madrugada, él llega al país a través de vehículos, a través de carro, automóvil, cruza la frontera y llega hasta allá. Luego, una vez ubicado ahí, nos toca obligatoriamente que proteger la zona, porque podría ser fácil atentado por cualquier persona que estuviera disgustada con la actitud de él. Entonces lo que hacemos nosotros es rodear la zona y protegerlo. Ahí lo tuvimos protegido durante todo el tiempo que él estuvo ahí en Brasil, porque esa es parte del territorio brasileño. Muchas personas han hablado y ha quedado un poco en la memoria, digamos, y se ha ido perdiendo esa famosa carta, supuesta carta de renuncia del señor Zelaya. ¿Cómo sale esta carta y cómo llega al Congreso? Es que la carta llega al Congreso vía, alguien la llevó, el Congreso le da recibo a la carta. No hay nadie directamente porque se había acusado a una diputada que después comprobó que no era la firma de ella, que no era la letra de ella, que no era absolutamente nada. La carta llegó y se leyó como correspondencia. Pero es una obligación del secretario proceder sobre ese tema. Así que no podemos responsabilizar absolutamente a nadie de la lectura de eso. Que era original, que era falso, esa no es cuestión absolutamente de nosotros. ¿Cuál era la injerencia de Venezuela, pero no solamente Venezuela, de otros países antes del derrocamiento de Zelaya? Nosotros tuvimos, como dice un milagro de Dios, la presencia de un hondureño, hijo de una exdiputada al Congreso Nacional, una persona que nosotros respetamos mucho, un joven que había sido simpatizante de Correa y se había casado con una ecuatoriana. Se había ido él a vivir allá. Cuando empiezan los disturbios y empieza Correa a hacerse comunista igual que este otro caballero de aquí, entonces él se enfrenta a él y hay un momento en que lo sacan del país. Pero él tenía mucha información. Él tenía los filmados de cómo habían atacado el Congreso, tenía los filmados de cómo habían golpeado diputados, cómo habían sacado a los diputados del Congreso que se habían ido a sesionar a otro lugar, luego unos garrotes especializados para golpear a la gente. Todo este tipo de cosas, este joven nos lo dio para que nosotros tuviésemos conciencia hacia dónde nos llevaba el gobierno de Zelaya. Y inicialmente yo no quería ni escucharlo,
pero él me insistió tanto y luego, no sé, alguna inspiración que tuve yo y decidí escucharlo. Una vez que lo escuchamos y vimos lo filmado, decidí que todos los diputados tenían que ver eso, de todas las corrientes políticas, excepto los comunistas, porque iban a estar en total desacuerdo con él, con ese filmado. Pero él nos abrió los ojos prácticamente. El apellido es Vigil, no voy a dar el nombre, él ya murió, un ataque al corazón hace 1 año y medio, y es un personaje que yo recuerdo con mucho cariño, porque él vino, como quien dice, en el momento oportuno, a abrirnos los ojos y a decirnos qué es lo que se estaba pretendiendo, qué es lo que este señor había hecho en Venezuela, que habían hecho en Bolivia, lo mismo que habían hecho en Ecuador, y hacia ahí que nos estaban llevando a nosotros. ¿Tuvo miedo o temor en algún momento? Porque somos seres humanos. Hay un partido detrás de todo esto, hay varios sectores detrás de todo esto apoyando esta imagen, pero también al final hay un ser humano. ¿Cómo fue soportar esta presión, todo el peso de esta presión? Todos los seres humanos tenemos miedo, de una o de otra forma. Sin embargo, yo tenía una inspiración, y mi inspiración era en Dios. Siempre estuvo presente en todos los momentos de nuestra vida política. Hay un momento que me da un enorme placer decirle a través de un medio de comunicación televisado, es que yo me rendí en octubre, noviembre creo, y llegué a la casa creyendo que al día siguiente yo no me podía levantar. Le conté ese problema a mi esposa porque venía conmigo, me acompañó siempre en todo momento. Llegábamos a la presidencial algunas veces a las 7 de la mañana, otras veces a las 8 de la mañana, pero retornábamos a nuestro hogar a la 1, 2 de la mañana. Y ese es como ir a un negocio que está quebrando. Siempre malas noticias, malas noticias, malas noticias. O sea que nos inundaron de preocupaciones y de desesperación. Cuando llegamos a la casa, yo le conté a ella, entonces ella decidió que íbamos a orar ese día. Y oramos fuertemente. Y una cosa como un milagro, al día siguiente nos acostamos, nos dormimos. Al día siguiente ella se sorprendió porque me levanté con una energía inusitada, con algo que aparentemente el Espíritu Santo había puesto. Y me levanté con toda tranquilidad, como que iba a ver el éxito de nuestro gobierno. Así me levanté y fuimos a trabajar. Y fueron 2 ocasiones donde yo me sentí debilitado físicamente, espiritualmente nunca, con respaldo siempre. No tuvimos nosotros absolutamente nada de qué quejarnos. Aquí no hubo un ciudadano. Yo solo creo que hay un 7% de la población hondureña que no está de acuerdo con que vivamos una vida democrática. El resto son unos 4 comunistas que hay, que es lo que han habido siempre en el país. Entonces nosotros estamos totalmente seguros que teníamos el respaldo de la población. Lo demostró no en una, sino en varias ocasiones que se hicieron las marchas de los camisas blancas, que fue un total éxito, que hoy este gobierno desconoce la labor que esta gente hizo de la sociedad civil, que fue extraordinaria, que fue una labor de primera que lógicamente fortaleció a la democracia en el país y terminó entregándole el poder a un hombre que había sido electo democráticamente. ¿Cuáles son las características de Roberto Micheletti que lo diferencian o que lo separan de Manuel Zelaya Rosales? Muchas. Yo soy un hombre que creo en Dios con firmeza. Yo creo en la democracia. Aquí en esta casa donde estamos, aquí vino Zelaya un día junto con el señor Lanza, vinieron aquí a ofrecerme la constituyente, aquí en esta misma casa. Y yo le dije ahí en ese momento, gracias a Dios, tenía 2 testigos, tengo 2 testigos de ese acontecimiento, y yo le dije a él, yo soy un demócrata, yo no creo que usted esté en este momento pensando en quedarse, y menos ofrecerme a mí una constituyente que usted sabe que no se la voy a aceptar. Desde este momento se lo digo, no la voy a aceptar. Yo soy hombre de familia, tengo mis defectos, pero también tengo virtudes como padre, y yo creo que esas son diferencias. Mi pensamiento democrático no me permitía en ningún momento pensar en lo que iba a pasar o lo que este señor nos estaba llevando.
Hablan de golpe de Estado, hablan de sucesión constitucional. Lo que haya sido, yo considero que el momento era oportuno para defender la democracia en nuestro país. Según las definiciones de presidente de facto, se refiere a alguien que toma el poder en ausencia de un presidente que pues haya desaparecido, no está habilitado para estar en sus funciones, o también que asuma el poder después de un golpe de Estado. ¿Cómo toma usted cuando se le dice presidente de facto? ¿Qué impacto tiene en usted esta frase? En mí ninguno. Simple y sencillamente yo sabía que teníamos un respaldo de la población. Si nosotros no hubiésemos tenido el respaldo de la población, nuestro gobierno no hubiera durado una semana. Golpe de Estado es cuando un hombre, militar o civil, tome el poder absoluto de la nación. Cuando un hombre llega al poder y deshace los poderes del Estado. Ese es un golpe de Estado. Cuando se acaba la Corte Suprema de Justicia, cuando no hay Fiscalía General de la República, cuando no hay Congreso Nacional. Y no olvidemos que a mí quien me nombra es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, 123 diputados de 128 me hacen el juramento y dan el apoyo al nuevo gobierno. Entonces yo prácticamente soy hecho de una sucesión constitucional que me lleva a dirigir el país durante los 7 meses. Ojo, cuando yo estoy dando mi juramentación de ley que hice jurar por la Constitución de la República y sus leyes, yo agrego ahí, rompiendo el protocolo, y digo, y vamos a ir a elecciones el 29 de noviembre, porque ya estaban convocadas, porque ya estaban todos los líderes de los diferentes partidos listos para ir a elecciones. Y yo digo eso, y contra viento y marea, contra la oposición, contra la intriga de todos los países del mundo, nosotros fuimos ahí a esa elección. Contribución, el gobierno de Japón, indirectamente. Contribución, el gobierno de Israel, indirectamente. Fueron los que de una u otra forma, los mismos gringos, indirectamente, ayudaron para que se pudiera hacer el proceso electoral. ¿Y cómo calificaría entonces usted la gestión del actual presidente, don Porfirio Lobo Sosa? Malo, muy malo, porque él ha dedicado un montón de tiempo en asuntos exteriores cuando lo que debe dedicarse más tiempo aquí en Honduras. Yo pienso que él sí era necesario, él tiene problemas económicos internos que hay que resolverlos de inmediato. Él tiene problemas de trabajo que hay que resolverlos de inmediato. Él tiene problemas de seguridad que hay que resolverlos de inmediato. Ok, si él ya habló con todos los países del mundo, ya hay una relación de nuevo con todos los países y más, con todos los países que teníamos antes y muchos más, entonces yo pienso que él debe de empezar a hacer lo que hizo el otro día, que fue a Colombia, a hablarle con el presidente de Colombia, presidente Santos de Colombia, a decirle al presidente Santos que él le ayude en asuntos de investigación. Aquí nosotros tenemos un problema. Yo no sé si están o no involucrados los policías o el ejército con el crimen organizado, con la mafia o con el narcotráfico. Yo no sé. Yo no voy a calificar eso porque tienen que ser los entes especiales que se encarguen de eso. Lo que sí sé yo es que en este país no tenemos investigación. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Aquí no hay inteligencia y no hay investigación. Si seguimos así, seguiremos dando palos de ciego. Entonces yo pienso que lo que tiene que hacerse hoy, los gringos son nuestros amigos, siempre han sido nuestros amigos. Entonces hablar con mucha fortaleza para que ellos nos presten la colaboración. España tiene una investigación, Alemania tiene una investigación científica, ya muy técnica, que todos estos asaltos, estos asesinatos a mujeres que nos tienen a todos sumamente preocupados, pueden resolverse mediante investigación. Aquí nadie investiga nada. ¿Por qué? Porque los entes de investigación no tienen la capacidad ni la tecnología para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, para usted, con esta experiencia en política y esta capacidad de ver las cosas que le ha dado estos años de estar como un político, pues, ¿consideraría de que Porfirio Lobo Sosa no está
coqueteando con este pseudo socialismo del siglo XXI que se está viendo como una bola de nieve que está creciendo en Latinoamérica. ¿Estaría él? No, es lo que tiene una confusión extraordinaria. Una confusión extraordinaria. Llegó al poder y él no se da cuenta que él tiene amigos y enemigos. ¿Verdad? Él quiere que todos sean sus amigos. Sin embargo, yo creo que nosotros los hondureños estamos claros. Él en su campaña política ofreció trabajo y seguridad. Y no hay ninguna de las dos cosas. Entonces, él, en el resto de tiempo, que lo veo un poco difícil, porque él, al finalizar este año, empieza una campaña política, un año político. Ya van las elecciones internas, luego las elecciones generales, toda una cantidad de cosas que a él de repente no le da tiempo para hacer los cambios necesarios para llevar a Honduras a una posibilidad. ¿Y cómo califica entonces el retorno de Zelaya y el tratamiento que se le ha dado? Bueno, recuerde que han estado queriendo mentir en el sentido de que no se ha hablado del Tratado de Cartagena, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, el presidente de Colombia dijo con toda claridad, se está llevando a cabo y se está llevando a cabo correctamente. Entonces, ese es un hombre serio, es un presidente de un país hermano y que lógicamente no va a permitir que chabacanadas acá, interiores del país, puedan hacerlo cambiar a él de una decisión tan importante como la que se tomó en ese momento. ¿Cuál fue el impacto de toda esta situación sobre el ser humano y queda hasta aquí su carrera política? No, yo creo que yo ya cumplí todas las etapas que un político puede aspirar en la vida. Yo podré quedar hoy como un asesor, como un consejero. Eso, yo no aspiro yo a ser absolutamente nada, ni regidor, ni alcalde, ni diputado, ni presidente de la República. Presidente porque no puedo, no me lo permite la ley y yo sí soy respetuoso a la Constitución de la República. Pero servir, yo tengo hijos jóvenes, tengo muchos amigos que yo puedo servir perfectamente. Nosotros ya hicimos el primer intento. Hace aproximadamente mes y medio nos reunimos aquí con 15 departamentos del país. Y fue el primer grito de unidad, unidad, unidad. Estoy hablándole partidariamente. Pero a mí me encantaría más la unidad del pueblo hondureño, sus hombres y sus mujeres, sin distingo de colores políticos, que creyéramos más y amáramos más esta patria para sacarla adelante entre todos, sin distingos. Pero hay un momento que me hice una promesa que no iba a participar en política, pero yo veo mi partido hundiéndose. Entonces yo soy agradecido. Mi partido me dio a mí todos los honores habidos y por haber, como político, como ser humano. Y entonces yo creo que tengo un compromiso y voy a ayudar en lo que yo pueda ayudar. Voy a servir en lo que yo pueda servir. Entonces ese es un camino que estamos en este momento protagonizando con la única intención de que el Partido Liberal se una y sea opción de cambio en las próximas elecciones. Tenemos una última pregunta y esta la hacen nuestros televidentes a través de nuestra página en Facebook. Y es de un montón de preguntas, elegimos esta porque consideramos que es la más ponderada. ¿Recibe un salario del gobierno? Y si es así, ¿no es esto contradictorio a la realidad del segundo país más pobre de América Latina? No, yo no recibo. Yo soy diputado vitalicio, pero es un puesto de honor. No hay ningún salario, yo no recibo ningún salario del gobierno. Incluso yo recibo apoyo del Ejército Nacional porque es un decreto, una ley que hay en el país que se me da una seguridad de parte del Ejército. Los muchachos que ando yo son miembros del Ejército, entrenados para ser protectores de personalidad, de dignatarios. Entonces, incluso yo tengo que darles parte del salario, no del salario, pero los viáticos que ellos ganan cuando salen fuera del área donde está circunscrita mi habitación. Entonces, todas estas cosas, quiero que esté tranquila la ciudadanía. Yo no recibo ni un tan solo centavo del gobierno. Quiero decirles que de mi familia, solo una hija mía trabaja con el gobierno hace muchos años, que ella está en el servicio diplomático. De ahí
absolutamente nadie de mi familia recibe un tan solo salario del gobierno. Así que despreocúpense, y si eso fuera así, yo hubiese renunciado a ese salario, porque yo creo que para poder discutir contra el gobierno hay que tener la frente levantada, hay que tener dignidad para hacerlo. Entonces yo voy a ser un opositor constructivo del gobierno, tengo que tener mi frente levantada para que no se me pueda señalar absolutamente por nada. Se me ocurre una pregunta más, pero no sé si podemos romper un poco el protocolo. Sé que ya había dicho que terminábamos, pero ¿se le canceló la visa norteamericana? ¿Se le ha rehabilitado esto? No, no se nos ha rehabilitado. No me preocupa, yo soy pro pueblo americano. Yo estoy en contra del gobierno de Obama, en contra del gobierno de Obama, porque ha disminuido la capacidad económica de los ciudadanos norteamericanos, pero esa es cuestión de ellos. Yo creo que lo que sí se hizo injusto fue humillar a la gente que estaba conmigo en el gobierno, que me apoyó en el gobierno, quitándoles la visa solamente por caprichos del ex embajador y por intimidaciones hacia mi persona con eso. Yo lo veo abusivo, lo veo humillante viniendo del país más poderoso del mundo, del país más democrático del mundo, que se haya amenazado a la gente y se le haya quitado la visa porque me había acompañado en el gobierno. Ojalá que eso sea para siempre y que eso quede para siempre una situación de esta naturaleza. Espero, con fe en Dios y reflexión del gobierno de Obama, que le devuelva la visa a mis amigos, a las personas que le quitaron por asuntos estrictamente políticos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Les deseo mucha suerte. Muy amable. Se le acusa de abuso de poder y corrupción. Tiene juicios en su contra sin resolver. Conozcamos el otro lado de la moneda con Racel Tomé en una entrevista exclusiva, una conversación íntima uno a uno. Acompáñenos en Énfasis el próximo domingo.